Estás escuchando La Hora Macedonia. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el... Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra orden de servicio son los domingos a las 11 de la mañana, escuela dominical, y a las 12, servicio de adoración. Y comenzando a las 7:30 de la noche, los martes y los jueves, servicio de oración y estudio bíblico. Y nuestra dirección es el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania 19140. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si lo quiere enviar a un correo electrónico, lo puede enviar a la misión macedonia@gmail.com. Y en esta tarde vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro pastor, el reverendo Alfredo González. Allí quiero morar. En Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, y voy a leer del verso 1 al 4. Cuando todos lo tengan, digan amén. 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 La palabra de Dios lee así, una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonios a ellos. Amén. Oremos.
Lord Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, we thank you, Lord Heavenly Father, for bringing us here today, Lord Heavenly Father, to be able, Lord, to receive your word, Lord, and we ask you that you open up our minds and our hearts, Lord, and that we be able to receive this message, Lord Heavenly Father, and put this message into practice, Lord, in Jesus' name. And we also ask, Lord Heavenly Father, that through the Holy Spirit, Lord Heavenly Father, you reveal to us, Lord, what we need to change in our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. ¿Se puede sentar? Amén. La humanidad tiene 5 sentidos. El sentido de vista, el sentido de oír, el sentido de oler y el sentido de probar. Pero también nosotros tenemos el sentido de tocar. Y cuando nosotros tocamos las cosas o algún objeto, nosotros estamos haciendo una conexión con ese objeto. Nos estamos conectando con él. Aquí Jesucristo tocó al leproso. Y hoy vamos a hablar de su toque poderoso. Porque Jesucristo nos toca para transformarnos. Para transformar nuestras vidas. Y nosotros sabemos que estos 5 sentidos los tenemos que tener para estar en este mundo. Pero el sentido de tocar es el sentido más importante porque nosotros tocamos todo. Amén. Y por eso que hoy les voy a hablar de el toque poderoso de Jesucristo y como Él transformó las vidas de personas a través de las Escrituras por el toque de Él. Amén. Porque si nosotros vemos que el toque de Jesucristo al leproso fue un toque íntimo. Y el poder era para transformar la vida del leproso. Pero aquí nos dice, si estamos leyendo esto bien, lo físico es que el leproso tenía que estar separado de la humanidad porque no querían que las otras personas se le pegaran la lepra. Cuando nosotros vivimos en pecado, porque nosotros somos pecadores, vivimos en pecado, nosotros estamos separados de Dios. Esta es la lección de aquí. Estamos separados de Dios. Y cuando Él le pidió, cuando estaba cansado ya de estar teniendo esa enfermedad, esa lepra encima, Él le pidió sanidad a Jesucristo. Jesucristo lo tocó. Jesucristo hizo una conexión entre Él y el hombre para transformar su lepresía, para su enfermedad, para sanarlo. ¿Por qué? Porque Él sabía que lo que Él estaba pidiendo era directamente de su corazón y Él quería ser limpio sinceramente. Y cuando hizo la conexión, ahí fue que Él fue sanado. Pero después le dijo algo bien importante. Le dijo que se fuera y se mostrara al sacerdote y que diera la ofrenda que ordenó Moisés.
Pero el secreto de aquí es que no se lo dijera a nadie. Que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando el Señor hace algo peligroso en nuestras vidas, nosotros vamos a correr y decir, el Señor me sanó. ¿Verdad? Pero Él ordenó es que no se lo diga a nadie. Porque Él quería que el testimonio sea para ordenancia de Moisés. Pero que ellos estaban debajo en ese momento. Amén. Pero el toque de Jesucristo en nuestras vidas también cambia nuestro nombre. Tenemos si vamos a Mateo 16, que tenemos a Simón, que cuando 16 del 15 al 18, que cuando Jesucristo le preguntó, ¿quién yo soy? Él le había dicho a él que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y nadie sabía quién era Jesucristo. Y si ustedes leen ahí, solamente el Padre se lo reveló a Simón. Y ahí fue que Jesucristo, cuando fue tocado, por eso Jesucristo le dio el nombre Pedro, porque ahí era donde él era el que iba a establecer la iglesia de esos tiempos que él quería. Amén. Que fue en Hechos 1, él fue el que él predicó. Amén. También en el Viejo Testamento, Jacobo, cuando él estaba luchando con el ángel, ¿verdad? Eso fue un toque poderoso en la cadera, ¿es que se dice en español? En la cadera de Jacobo, porque Jacobo quería su bendición. Pero ese toque poderoso le cambió el nombre a Jacobo, que vino siendo Israel. En Génesis capítulo 32, del verso 25 al 28. Le cambió el nombre, que quiere decir ese nombre que Dios perecerá. Dios permanecerá. No, permanecerá. Pero el nombre de Israel, de Jacobo, que fue cambiado, es príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Que también se traduce así. También tenemos otro ejemplo de el toque poderoso de Dios, que le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham. ¿Ok? Y también, ustedes saben que Moisés mató a una persona, ¿verdad? Cuando él tenía 40 años, él mató a alguien. Y el poder poderoso de Dios fue que lo transformó a él y lo hizo a él un líder para Israel. Que el poder de Dios es poder
poderoso sobre nuestras vidas. Y tenemos que entender que ese toque es especial, no solamente en nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual. Porque la humanidad es como ariella, clay, arcilla yo creo que es la palabra, R-A-C-I-L-L-A, arcilla, el clay, ¿verdad? Que el Señor nos va moldeando, pero si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida o a Cristo en nuestro corazón, Él no nos puede moldear a nosotros. Y por eso que la humanidad hoy en día está como está, porque no tienen a Cristo en su corazón. No tienen ese toque de Jesucristo en su vida para moldearlo a ellos, para que sean buen humano, seguidores y servidores de Dios. Y tenemos que tener ese toque en nuestras vidas. Vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 8. Porque también Jesús transforma nuestras debilidades y nuestras enfermedades como el leproso. Pero si tú ves el verso 15, nos dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. La suegra de Pedro estaba enferma con esta fiebre. La fiebre es el pecado, la aflicción del pecado. Ella no tenía esperanza para vivir hasta que Jesucristo llegó a su lado. ¿Y qué dice la palabra? Que la tocó. Que la tocó. Ella tuvo que experimentar el toque poderoso de Jesucristo para ser sanada, para tener vida eterna. Pero cuando nosotros estamos en nuestra aflicción o nuestros pecados, como dice Romanos 3:23, que nosotros caemos cortos de la gloria del Señor, corto de la gloria del Señor, es porque nosotros estamos en nuestro delito, en nuestro pecado. Pero Él transforma todo para bien. Le dio vida otra vez a la suegra de Pedro. También Jesucristo tocó a un sordo que no podía ni oír ni hablar. Yo he visto al pastor haciendo así una vez y yo dije, ese estaba leyendo la Biblia. Su esposo, él estaba leyendo la Biblia. ¿Por qué? Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Marcos 7. Porque aquí había un hombre que no podía comunicarse con nadie. Él no podía comunicarse con nadie, él no podía hablar, él no podía oír. Él era mudo. Y vino Jesucristo
con su poder lo tocó en el 7:33, que nos dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Lo tocó con el dedo en la oreja y escupiendo tocó su lengua. Que esto aquí nos está diciendo a nosotros que cuando nosotros estamos en nuestro pecado, en nuestro delito, nosotros no tenemos comunicación con Dios. No tenemos ninguna comunicación. Nosotros no podemos oír a Dios, ni podemos ni hablarle al Señor. Eso es lo que Jesucristo nos está mostrando aquí espiritualmente. Pero físicamente nosotros sabemos que este hombre fue sanado físicamente. Porque al instante que eso pasó, él pudo oír y pudo hablar. Pero si nosotros vemos su vida espiritual, como tenemos que ver la de nosotros, a ese instante se abrió la comunicación entre la persona y Dios. Que ahora él puede recibir un mensaje de Dios. Ahora él puede oír al Señor. Ahora él puede orarle al Señor y el Señor lo oye a él. Y viceversa. ¿Okay? Que todo fue abierto. Amén. Porque cuando nosotros estamos en nuestro pecado o delitos, el Señor no lo puede oír a nosotros. ¿Tú sabes cuántas personas yo oigo que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo le oro al Señor, y tienen un cigarrillo en la mano, tienen una cerveza en la mano, tienen la porquería en la mano? No tengo que ir a la iglesia porque yo le oro al Señor, y yo siempre le digo, ¿y tú crees que Él te está oyendo? Y ellos me dicen, sí, Él me oye. Él me oye. Y yo siempre abro el teléfono y voy a este texto. Te lo voy a leer. Juan 9:31. Cuando tú le lees a una persona este texto, dos cosas van a pasar. O pueden pasar. Se va a enfogonar contigo o te va a decir, tú estás diciendo la verdad. Porque Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye los pecadores. Voy a parar ahí. Ve. Nosotros también podemos hacer cristianos, ser confesar que Jesucristo es nuestro Señor, pero si tú estás en pecado, Él no te está oyendo. Tú estás sordo y mudo. Sordo y mudo. Que Él no te está oyendo a ti, ni tú lo estás oyendo a Él. Pero si seguimos leyendo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, así a ese oye. Si está haciendo lo correcto, Él te oye a ti y tú lo oyes a Él. Si está haciendo la voluntad de Él. Porque se abre la comunicación entre usted y el Señor.
en tu vida. Nunca nadie te ha aplicado eso así, ¿verdad que no? Nunca, ¿verdad? Solamente leemos lo que está por encima. Que el Señor tocó el oído del sordo, lo sanó y pudo oír. Le tocó la lengua y pudo hablar. Eso es solamente lo que nosotros leemos y no vamos más profundo y viendo lo que el Señor lo puede revelar a nosotros a través de su palabra. Si vamos también hablando de los sordos. Perdona, pastor. Tú eres sano en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Okay. Nos dice, y esto es cuando la comunicación está abierta entre nosotros y el Señor, que nos dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tenemos la comunicación abierta con el Señor, nosotros tenemos discernimiento de las cosas espirituales. Si no tenemos esa comunicación abierta con el Señor, no entendemos nada. Entonces, eso está loco. ¿Por qué tú crees que el mundo dice que nosotros estamos locos? Porque no entienden. No tienen ese discernimiento espiritual. Porque en ese momento ellos están sordos y mudos. Sordos y mudos. Y hay que enseñarles que uno tiene que tener discernimiento para que así nosotros podemos reconocer las cosas del Señor. Amén. También el toque del Señor transforma las tinieblas. Transforma las tinieblas. El ciego no puede ver. Lo que ve es oscuro. Tú sabes que hay algunos que pueden ver, pero espiritualmente están ciegos. Totalmente. ¿Okay? Si vamos a Mateo capítulo 9. Aquí había un hombre que estaba ciego desde el día que él nació. Capítulo 9, verso 29. Y nos dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Para tú ser sano, Jesucristo nos está diciendo algo aquí bien importante. Para tú ser sano, tú tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Para tú ser sano espiritualmente, tienes que tener fe. Y aquí Jesucristo tocó a este ciego y fue sanado. Y ahora él puede ver. Y si vamos a Juan 9:25, Juan capítulo 9, verso 25, nos dice,
Entonces él respondió diciendo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo siendo ciego, ahora veo. ¿Por qué estamos leyendo eso? Porque en esos tiempos creían que ese hombre, los padres de ese hombre habían pecado, o él habían pecado. Y entonces Jesucristo lo sanó por tocarle a él los ojos y conforme a su fe, por vuestra fe. Pero tú sabes, cuando una persona sana a alguien, siempre hay uno que dice, espérate, ¿esto fue de Dios o no? ¿Esto es de Dios, sí o no? Por eso que tenemos que tener la comunicación abierta con el Señor para tener discernimiento. Porque en ese momento tú vas a ver si esa sanidad viene de Dios o no. Y hay que tenerle esa comunicación abierta. Ahora que este hombre ve físicamente, también él puede ver espiritualmente. Espiritualmente él puede ver. Y a él se le fueron abiertos los ojos espirituales. También el toque de Jesucristo cambia nuestra continencia. Okay. Our doom. Okay, si vamos a Mateo 8:3. Porque sabemos que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nosotros, aquí nos está diciendo a nosotros que nuestras almas, los que no están salvos, el GPS lo está llevando para un sitio donde ellos no quieren estar. Lo está llevando para su muerte espiritual. Y cuando nosotros estamos enfermos espiritualmente y separados con Dios, de Dios, esa es la ruta de donde nosotros vamos. Y cada vez que alguien dice que se vayan para infierno, ¿verdad? Le debemos que decir que el GPS mío no está yendo para el infierno, está yendo para el cielo. Porque tú debes de saber dónde tú estás parado con Jesucristo. ¿Okay? Pero sabiendo que la persona no es salva, ya tú sabes a dónde ellos van a huir y le tenemos que hablar. Para que así ellos puedan cambiar la ruta de donde va a ir su vida. Porque ellos no saben que ellos están viviendo de las bendiciones de Dios en este momento. Ellos están respirando, ellos están viendo el sol, están viendo la luna, ve el día, ve la noche, llueve. Están viviendo todas las bendiciones de Dios. Y Dios le está dando todas las bendiciones. Pero
ellos todavía están separados de Dios. Están separados de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una relación con Dios. Dios le está dando todos los beneficios, pero no tienen una relación con Él. Porque nosotros sabemos, Romanos 6:23, toda paga del pecado es muerte, pero la deuda de Dios es vida eterna. Él está dando todo. Todo. Pero el GPS de ellos de la vida, si no aceptan a Cristo como su Salvador, está yendo para el infierno. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 8 al 9. Lo dice en la Biblia, que ahí es donde ellos paran. Amén. Pero vamos a leer la Proverbio 13:15. Que si no arreglan si no tienen el toque poderoso del Señor para transformar su vida, nos dice en Proverbio 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de las transgresores es duro. El Creador le da gracia a Dios todo el tiempo, pero el pecador, el trabajo se le hace más duro. Tú puedes vivirlo más bien, recibir las bendiciones, pero va a ser más duro. Más duro. Por eso que Jesucristo nos dice que ven aquellos que tienen heavy burden, la carga pesada. ¿Okay? Porque yo se la hago liviana. Porque no queremos vivir una vida dura, ¿verdad? La queremos vivir fácil. Con las bendiciones de Dios fácil. Amén. También el toque poderoso del Señor nos transforma a nosotros de muerte a vida. Si vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Verso 54. Aquí una niña murió. Y Jesucristo llegó. Y en el verso 54 nos dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. El toque físico. La tocó. Que se levante. Y si leemos el verso 55, nos dice, entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, estamos a punto de morir espiritualmente y Jesucristo llega a tu vida y Él te toca, tú revives otra vez espiritualmente. ¿Y tú sabes lo que Él te va a dar de comer?
el pan de vida, la Biblia, la palabra de Dios. Estos milagros que el Señor le estaba haciendo en la Biblia no eran para que nosotros lo cogiéramos físicamente, sino espiritualmente. Porque la niña estaba muerta. Y si nosotros estamos en pecado, nosotros estamos muertos. Y si nosotros no nos arrepentimos del pecado, estamos muertos. Y cuando tú te arrepientes, Jesús te toca con su poder y te levanta. Y después te da de comer de su palabra. Porque eso fue lo que Él nos mandó que comiera. Men shall not live by bread alone, but by every word. Que no debemos de vivir del pan, sino por cada palabra de Dios que está en la Biblia. Amén. Y también Él transforma a aquellos que fueron engañados. Si vamos a Lucas 22. Lucas 22, 51. ¿Sabe que le cortaron una oreja? Cuando fueron a buscar a Jesucristo para arrestarlo. Y nos dice, entonces respondió Jesús dijo, basta ya, deja, y tocando su oreja lo sanó. Y él le estaba tocando la oreja derecha, porque fue la oreja que le cortaron. Ese hombre estaba engañado. Ese hombre tiene un nombre, Mashú. Pero ese hombre fue engañado. Pero cuando Jesús lo tocó y lo sanó al instante, porque Jesús tuvo compasión sobre él, ya no era engañado. Ya él sabía que Jesús era el Mesías, que ya él era el Cristo, que Jesucristo rompió toda la fortaleza, todo lo que estaba entre medio él y Jesús, que lo tenía engañado. Y algunas veces nosotros estamos atrapados y nosotros estamos engañados por nuestros pecados, que, yo puedo hacer esto de vez en cuando. Estamos engañados por eso, que si no lo hago todos los días, estoy lo más bien. Pero debes de saber que espiritualmente tú estás engañado. Y debemos que saber que nosotros debemos de no estar engañados por las cosas de este mundo. Porque yo oigo cosas como que Dios volvió el agua a vino, pues yo puedo beber vino de vez en cuando. Sí. Si tú lees la palabra de Dios, nos dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios y no podemos estar borrachos. Si vamos a estar borrachos, tenemos que estar borrachos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si estamos confundidos, esa confusión te puede llevar al otro sitio. No debemos de estar
deceived, engañado, okay, con las cosas del mundo. Y dejar que Jesucristo te toque para que así puedas ver que el mundo te está engañando. Porque necesitamos el toque poderoso y puro de Dios. Amén. También, voy a terminar aquí. También el toque de Jesucristo transforma a nosotros cuando nosotros estamos condenados. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿okay? Cuando nos señalan a nosotros, si vamos a Mateo, capítulo 17. Porque aquí los discípulos tenían miedo, pero el Señor los tocó. Los discípulos tenían miedo, pero Jesús los tocó. El verso, Mateo 17, verso 7 nos dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Ellos tenían miedo porque estaban viendo la transfiguration, la transición, sí, la transfiguración. Y ellos tenían miedo. Cuando tú tienes miedo, nosotros decimos, Señor, quita este miedo en el nombre de Jesús, ¿verdad? El toque, Jesús los tocó y le dijo, levantaos y no temes, no tengas miedo. Él quita todo el miedo. Daniel lo pusieron a él en el fuego, en el hoyo, en el fuego con los otros, con sus 3 amigos, ¿verdad? ¿Y quién lo protegió a él? Un ángel. Él salió de ahí sin hueler ni a leña, ni a charco, ni nada. Cuando él estaba con los leones estaban acostados durmiendo, no le hacían nada, con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque él tenía el toque poderoso del Señor y él no tenía miedo. Cuando el miedo viene en tu vida, ahora sí que hay que examinarse. Porque hay algo que se tiene que arreglar. Hay algo que se debe de arreglar y hay que decir, yo elimino esto en el nombre del Señor. Todo el miedo en el nombre del Señor. Porque cuando el Señor está con nosotros, nosotros no tenemos el espíritu de cobardía. Y yo sé que todos nosotros ha probado ese toque poderoso del Señor. Porque muchas enfermedades que el Señor nos ha sanado a nosotros, muchas situaciones que el Señor nos ha sacado a nosotros, y ese Él tocándonos a nosotros físicamente, sacándonos de una situación a otra. Y hermano, le voy a decirle en esta tarde, hay que tener la comunicación abierta con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que discernir todo
el tiempo. Y no dejar que el mundo nos trate de engañar a nosotros con su filosofía. Si alguien te presenta algo, preséntalo al Señor y Dios te va a dar el sí y el no, si está correcto o no, porque hay que discernir. El mejor consejero es Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Si alguien necesita la oración, puede pasar al frente. Amén. Father, in the name of Jesus, I put my brother in your hands at this time, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name. And I ask you, Lord, that you heal him, Lord, Heavenly Father, from his throat, Lord, in the name of Jesus. I ask you, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, that your power of healing, Lord, Heavenly Father, touch him, Lord, Heavenly Father, at this time, and let him be healed for your glory, Lord, in the name of Jesus of Nazareth. I ask you also, Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus, that you continue pouring wisdom into him, Lord, Heavenly Father, and bind him, Lord, Heavenly Father, to your word, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Así mismo de pie, hermano, vamos a orar para despedirnos. Amén. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, I ask you, Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus, that you guide us on our way home safely, Lord, Heavenly Father, in Jesus' name. And Lord, and that you cast away all dangers, Lord, Heavenly Father, on our way home, Lord, in our different destinations, Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus of Nazareth. Father, we also ask, Lord, that you continue pouring into us, Lord, Heavenly Father, giving us wisdom, knowledge, and understanding of your word, Lord, and that you, Lord, Heavenly Father, continue, Lord, Heavenly Father, giving us everything that we need, Lord, Heavenly Father, in order to grow spiritually, Lord, in the name of Jesus. Father God, in the name of Jesus, we ask that you protect our families, Lord, Heavenly Father, and our homes throughout the night, Lord, and also, Lord, Heavenly Father, give us a prosperous week, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. We also ask, Lord, Heavenly Father, that you, Lord, protect these children, Lord, Heavenly Father. They're about to go to school, Lord, Heavenly Father. As they transition, Lord, Heavenly Father, to their homes to school and back, Lord, Heavenly Father, we ask you, Lord, that you keep them safe, Lord. We ask, Lord, Heavenly Father, that you also give us, Lord, Heavenly Father, everything that we need to be able to educate these children, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hermanos, que el Señor le bendiga. Salúdense uno a los otros. Domingos a 4 de la tarde. La Hora Macedonia. En la única 1680 AM, YouTube, Spotify o donde quiera que escuches tu podcast. Domingos a 4 de la tarde. La Hora Macedonia. En la única 1680 AM, YouTube, Spotify o donde quiera que escuches tu podcast. Cielo y la tierra brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, y grande y fiel.
ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas. Gracias por sintonizar La Hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia, y nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en la única 1680 AM, La Grande.